9:33 de la mañana vamos a conversar con nuestro invitado. Él es el señor Fausto Alvarado, político, es ministro de Justicia, excongresista también esta mañana en 7.3. Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista y mi saludo a todos los televidentes de 7.3 Noticias. Bueno, señor Alvarado, bueno, ya sabemos, finalmente era un secreto a voces, ¿no es cierto? El señor Fernando Zavala desempeñará el importantísimo cargo, ¿no?, de presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué opinión le merece? ¿Genera confianza? ¿No genera confianza? El principal desafío que tendrá Fernando Zavala en la PCM. Bueno, una de las cuestiones que le veo al presidente electo es bastante coherencia entre lo que quiere hacer y el equipo de personas que tienen con quienes tiene que hacerlo, que es lo que al final determina justamente los caminos que pueden llevarlo al éxito o al fracaso. No hay un disloque. Si lo vemos desde la conformación de su plancha presidencial al llevar a la doctora Mercedes Arauz, era ya un indicativo. Y ahora también desde que anunció a Alfredo Torne y en este caso a Fernando Zavala, tenemos unos cuadros que podemos decir puede ser lo adecuado para lo que él está pensando. Y vemos que hay cierto contenido ideológico que lo percibimos cuando él habla de igualdad de oportunidades. Ese es uno de los principios de la economía social de mercado, a donde apunta, y de la socialdemocracia. O sea, bueno, no Fuerza Popular, viendo. Sin embargo, ha señalado, ¿no es cierto?, y le menciona el tema político de inmediato, porque el trabajo que va a tener el señor Zavala, además, según la Constitución, es el vocero, ¿no es cierto?, del presidente de la República, él es el presidente del Consejo de Ministros, es decir, va a tener un aspecto político fundamental. Cecilia Chacón decía que podrían ellos estar viendo con preocupación que sea un cargo, o sea, ya empezaron los rumores o de alguna manera las reacciones, ¿no? Mira, la coherencia tiene una virtud, es la solidez en las ideas. Y lo hemos visto por lo menos en las entrevistas que se le ha hecho entre ayer y hoy, que responde justamente a esa coherencia que ha marcado Pedro Pablo Kuczynski. Y en eso estaba resaltando ese tema de trabajar por los pobres y trabajar por la igualdad de oportunidades, tiene un fuerte contenido ideológico. Ahora, no es un escenario que es lo que más preocupa, el más adecuado, porque tenemos fuerzas políticas que han tenido, que tienen ciertos trofeos políticos obtenidos en estas elecciones y que le están sacando lustre. Entonces, ese es un asunto por lo donde mismo será un gran desafío, pues, ¿no?, el articular, el tener ese nivel de conexión, de entendimiento y de consenso. Sí, para aguas movidas se necesitan pilotos diestros, y creo que la experiencia de Fernando Zavala es más que suficiente para poder colaborar con el presidente de la República, que por lo demás también la tiene. Y se han pasado épocas movidas. Recuerda que el gobierno de Alejandro Toledo fue bastante movido y que ha dejado una riqueza en cuanto al manejo y al expertise que se tiene en este precisamente tipo de el señor Zavala, ¿no?, como viceministro en su momento, y ha sido resaltado, por ejemplo, por dejar después de mucho tiempo el primer ministerio en economía en azul, cifras en azul, ¿no?, a diferencia de... Claro, porque no solamente era el tema político que se enfrentaba en el 2001, sino el tema económico. Había unos compromisos de pago de la deuda externa que hacían inmanejable el presupuesto y dependíamos del Fondo Monetario Internacional. Hoy día nadie habla del Fondo Monetario Internacional y fue Alejandro Toledo el que prácticamente le dijo adiós al superar el déficit fiscal que existía por un lado y reperfilar la deuda externa. Perfecto. Entonces, hay bastante experiencia, creo, en las personas que por ahora han sido designadas, y espero que... ¿Qué nombres ya se conocen oficialmente? El viernes develaremos ya Sí, pero ya más o menos se va conociendo el perfil, y lo que, la dirección, lo que más resalto, como digo, es esa parte donde hay coherencia en cuanto al equipo que está llevando. Lo que sí preocupa es esta suerte de liderazgo que va a aparecer justamente esa disputa por la oposición. Ese trono, ¿quién lidera la oposición? Porque se presenta lógicamente entre el Frente Amplio, el de Verónica Mendoza y los congresistas que han llevado con la bancada del fujimorismo, de Fuerza Popular, y que espero se resuelva adecuadamente, como fue el año 90. ¿Podría ser este trofeo del que usted nos habla, don Fausto, en un papel ciertamente de oposición obstructiva para el trabajo que va a desempeñar yo creo que hay poco espacio, porque hay una sociedad hoy día de mucha mayor transparencia,
y sobre todo de enjuiciamiento permanente a la labor política. Entonces no creo que se vayan a disparar a los pies. Correcto. Mire, el año 90 es importante traerlo a colación. El año 90, cambio 90, que fue el que obtuvo la presidencia de la República, no tenía una mayoría significativa. Las mayorías fuertes era el Fredemo y el Partido Aprista. Sin embargo, lograron hacer una alianza con el aprismo y se tuvo que fue elegido política, ¿no? presidente del Senado San Román y Paredes presidente de diputados, y fue en ese contexto que se pudo hacer esa gran revolución económica, el shock, o lo que dice, y a lo que se atribuye muchos de los éxitos que hoy día tenemos, que se hizo en democracia y se hizo en un escenario de colaboración entre las fuerzas políticas. Perfecto. Y señala usted parte de la historia de la cual debemos seguramente mirar ejemplos importantes, ¿no? Como por ejemplo para aprender y seguir esos pasos. ¿Habrá choque de poderes? En este caso el Congreso, usted mencionaba esta disputa entre ambas fuerzas por ser la oposición, tener el cartel de oposición principal. El tema de separación de poderes es desde el inicio del constitucionalismo y cuando la soberanía pasó al pueblo. Lo importante es que tengan las autonomías suficientes, pero la racionalidad de la coordinación, porque al fin y al cabo el objetivo es común, es la felicidad del pueblo, es la felicidad de quienes estamos acá. Entonces, hay marcos importantes que tienen que darse, sobre todo que van a necesitar mucho consenso político. Es decir, si se quiere hacer una reforma de la Administración de Justicia, por ejemplo, es imposible hacerla si no hay un consenso político más allá de una las mayoría. decisiones importantes pasan por el Congreso. La dación de facultades, por ejemplo, debe darse, ¿cree usted? Bueno, en la medida, lógicamente, también hay que respetar los fueros, en la medida que el planteamiento que lleve el Ejecutivo también responda al interés nacional. Pero lo que más me preocupa son las reformas. Las reformas requieren una participación mayoritaria y cualitativa del Congreso. No hay reforma que no pueda tener como correlato la reforma jurídica, es decir, la reforma de los instrumentos y las herramientas legales. Entonces, es un reto muy fuerte. Señor Alvarado, han sido clarísimas las cosas, ¿no? Fernando Zavala esta mañana, entre otras cosas, lo que ha resaltado es el tema del IGB. Al mediano y largo plazo, el IGB tendría que ir bajando, ¿no es cierto? Pero además es muy importante el apoyo a las pymes que han anunciado con una normativa más flexible, no tan pesada, para formalizarse y tener acceso a los créditos. En el Congreso, ¿va a tener eco este pedido? No, fíjate, una cuestión que advertimos, ¿no? Mira la ruta entre el presidente electo Alejandro Toledo y el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski. Lo primero que hace Alejandro Toledo es anunciar su ministro de Economía, y lo anuncia Pedro Pablo Kuczynski. En ese momento. Lo primero que hace el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski 10 años después es que designa a su ministro de Economía. Y después Alejandro Toledo designa al doctor Dañino como premier. Y también, en este caso, Fernando Zavala, que más o menos tienen un perfil mayormente de los sectores no politizados, llamémoslo así, que se le traía al trabajo político. Sino en lo técnico, ¿no? E independiente. Y lo que estamos viendo es, justamente dentro de esa visión, la parte de las reformas requieren mucha participación del Congreso, porque las reformas no se pueden llevar adelante sin un plan, y ese plan necesariamente contempla modificaciones legislativas e inclusive modificaciones constitucionales. Claro. Entonces, una reforma tributaria, para aterrizar en lo que me marcas, y movimientos legislativos, que es en lo que se traduce para que tenga imperio, solo es posible con una adecuada coordinación con el Congreso de la República, sea para que reciban facultades legislativas o sea para que lo apruebe el mismo Congreso. Así es. Entonces, la necesidad de los operadores políticos que tiendan los puentes necesarios, y también la voluntad de las partes, porque tampoco es muy difícil conciliar donde no hay voluntad de hacerlo. Por más apertura que se tenga. El tema del IGB es uno de los aspectos fundamentales en las propuestas electorales que tenía el señor Kuczynski, ¿no? Le menciona el IGB, las pymes, el IGB, porque habla del tema tributario. También hay que verlo en el marco. Inicialmente la doctrina tributaria establecía que los impuestos indirectos deberían ser los que menos pesen y los impuestos directos los que más pesen en el contribuyente. Pero sin embargo la realidad
que tenemos es bastante diferente porque hay bastante informalidad, pero en lo que no hay informalidad es en las transacciones, en las ventas de bienes y servicios. Entonces es muy sensible y creo que yo no tengo el soporte estadístico como para poder darte una opinión. Claro, pero me refiero don Fausto, en el sentido de que esta mañana el señor Zabal ha dicho vamos a hacer mucho hincapié y énfasis en el tema de las pymes, ¿no? Me refiero al tema de las pymes porque es el gran motor del aspecto de formalizarlos y de seguir generando empleo. Porque eso tiene mucho que ver con otros temas, la seguridad social, en los alcances que se tiene de la protección laboral. La reforma tributaria misma, ¿no? Claro, o sea, como le digo, lo que sí noto es una coherencia en saber qué cosa quieren, a dónde van y con quién van. Buscar a los mejores técnicos también ha señalado. No, los mejores, sino los más adecuados al planteamiento, a la visión que tiene de Estado y a dónde quiere dejar, en qué situación quiere dejar el país en 2021. Y en eso, por lo menos en lo que hasta ahora está dicho, hay mucha coherencia, lo cual le va a dar solidez. Y eso le va a dar legitimidad frente al país, que va a ser su mayor fuerza política que va a tener este gobierno. Ahora, también resalta una cuestión importante que ha señalado Pedro Pablo Kuczynski, es el meter el tema de la geografía dentro de esto, tanto la humana como la física. Cuando ha hablado de la integración que tenemos que tener físicamente cuando tenemos 1000 valles en donde pasar de una cuenca a otra, es como, eso verdaderamente, si conociéramos los caminos por donde se pasan, nos haríamos la odisea que eso significa. Entonces, y la geografía humana en cuanto a la atención a una descentralización real y efectiva que permita una integración. Y ahí tendríamos que abordar otros temas de suya importante como el SNIP, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de descentralización de infraestructura, de carreteras y de obras que verdaderamente marquen una descentralización. No solamente tener a los alcaldes en Lima, sino generarles también las herramientas al interior del país, que bien es lo que postula el equipo, ¿no? Hay temas, por ejemplo, la reforma de la Administración de Justicia, que es bastante importante, en donde ya hay un trabajo que también se hizo en la época del doctor Toledo. Que usted estuvo frente al Ministerio de Justicia, ¿no? Se dejó un plan nacional de reforma integral de la Administración de Justicia, porque esta reforma tiene que ser integral, ¿no? ¿Y iba de la mano de la seguridad ciudadana? Claro. Por ejemplo. Claro, porque obviamente eso está totalmente unido y se dio dentro de ese marco. ¿Qué tendría que perfeccionarse en este nuevo gobierno? Yo creo que tendría que evaluarse el plan que se puso en ejecución, del cual se ha avanzado 40%, quieran o no. El nuevo Código Procesal Penal era parte de esa reforma. Entonces, pero en un proceso se hicieron lento, todos ¿no? los estudios. Es que las reformas son lentas. Mira, en Chile tienen 25 años del Código Procesal Penal y todavía no lo terminan de implementar. Pero daría la impresión que la visión actual es hacer un proceso más eficiente en los tiempos. Por ejemplo, las reformas pendientes y en los medios económicos, porque toda reforma va a implicar eso. En el caso del Poder Judicial, esa inyección de capital tiene que venir del Estado. Obviamente que sí. Pero lo importante, como te digo, es el tema de una muy buena relación que se tiene que tener con quienes también el país y la población le ha dado una fuerza política importante. Y creo que hoy día... ¿Va a poder el señor Zabala tener ese nivel? Yo ¿no? creo en su conjunto que sí, porque esto es todo racional lo que manifiesta. O sea, aquí no ¿Qué tan hay... importante, por ejemplo, usted ha sido parte del Ejecutivo, conoce el aspecto público, además, que por ejemplo se trate de un presidente del Consejo de Ministros con muchísima experiencia en lo privado, en el sector público, por supuesto también, a pesar de ser una persona joven. Recordemos las cifras en azul, no solo que dejó en el sector de economía, sino además en la empresa privada. Si hablamos de Bacus, ¿no es cierto? Deja la presidencia ejecutiva de la cervecera Bacus para pasar ahora a lo que es la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no es cierto? También con cifras en azul, con ganancias importantes, con resultados en azul a nivel de ingresos y ventas, y además también las cuales sumaron, dice, 59,5 millones en el primer trimestre del 2016. O sea, la experiencia en la economía, en la cosa económica, hay veces es hacemos importante. anacronismos y estamos viendo Fernando Zabala, que lo vimos bastante joven y un poquito más poblado en la frente. Ha pasado de aquellos 10 años y 10 años importantes en la vida de una persona que está totalmente consolidada.
Y la además, imagen en el exterior, las reacciones en el exterior, las conexiones en el mundo. Lo que le veo algo que no se lo, o se lo mezquinan de alguna manera, es que hay un fuerte contenido ideológico y eso es lo que da la solidez y la coherencia en lo que quieren hacer. Bueno, se ve bien que el presidente del Consejo de Ministros y su premier tengan una visión, pues que... Sí, tienen una visión de sociedad a donde quieren llegar y estamos todos para apoyar. Para sumar, así es. Gracias a nuestro invitado, el exministro de Justicia, Fausto Alvarado.